Hola, buenas tardes, calurosas tardes. Hoy vengo a representaros, como no, un libro muy importante. Bueno, el autor. La obra en sí, me gustan todas de él, pero claro, a mí el tema del duelo, El camino de las lágrimas, de este autor, aquí trata sobre el tema del duelo, los tipos de duelo que hay. Está muy bien, por supuesto, pero claro, no es uno de mis temas favoritos, pero es que de este hombre os los voy a recomendar todos. Pero empezaré por el que al fin y al cabo no es mi tema favorito. Pero de este hombre ya os digo, todo merece la pena. Él explica, es muy importante también porque empieza este libro en las primeras páginas a explicar que el destino final de la vida de todos nosotros es el mismo. Pero claro, cada uno lo llama de diferente manera. Claro, felicidad, iluminación, la paz, el éxito. Pero claro, yo siempre repito lo mismo. ¿Por qué lo llamamos felicidad cuando queremos decir paz? Claro, es que esos términos se confunden mucho. Y él ya lo aclara desde un primer momento, que cada uno puede llamarlo como quiera. Pero bueno, es que este no es el tema de este libro, pero que no podemos obsesionarnos con la felicidad, porque en realidad felicidad se confunde con otros términos. Pero bueno, él dice que, claro, sea felicidad, éxito, paz, lo que sea, cada uno, todos nosotros tenemos ese fin. Lo llamemos como nosotros. ¿Cómo lo llamemos? Cada uno tiene su estilo, claro. Y él explica que las creencias limitantes también habla. Explica, como no, claro, como todo buen autor, tiene que advertir a las personas, nos tiene que advertir sobre la importancia de no caer en esas creencias limitantes que nos destruyen la vida a la larga. Porque nos van a influir también, entre otras cosas, en cómo nos enfrentemos a las dificultades. Claro, todo el mundo, alguna vez a todo el mundo se nos va a torcer la vida. No una vez, sino varias. Algunas veces más graves que otras, pero a todos nos va a pasar. Y claro, esas creencias limitantes lo que hacen es que no sepamos a lo mejor enfrentarnos a estos problemas. Por eso advierte, claro, como todo buen actor, sobre las creencias limitantes. El duelo, que es como se supera una de estas crisis, tiene que existir siempre. O sea, porque siempre habrá problemas, porque la vida es cambio. Y no podemos aferrarnos a nada, por lo tanto siempre tenemos que enfrentarnos a los cambios de la vida. Algunas veces esos cambios serán buenos, pero otras no lo calificaremos como tan buenos. Pero existir tienen que existir, siempre habrá cambios en la vida. Pero precisamente un síntoma de que hemos madurado es aceptar que la vida es cambio y renunciar a muchas cosas que creemos que tenemos seguras, como puede ser a lo mejor la pareja, el trabajo, el lugar de residencia. La vida es cambio y eso es un síntoma de madurez. También es verdad que todo lo calificamos de malo y de bueno, y este autor explica que la pérdida es algo necesario para nuestro desarrollo. Forma parte de nuestro desarrollo. Puede que sea dolorosa y huimos del dolor, pero las pérdidas son necesarias. Esas experiencias penosas que tenemos en la vida son necesarias para convertirnos en quien en realidad somos y seremos. Estamos destinados a ser. Sin esas pérdidas no tendríamos esos aprendizajes que necesitamos para ello. Claro, pero como rehuimos del dolor, explica este autor y todos los autores, claro, enseguida buscamos la felicidad, una felicidad rápida y a la carta para huir del dolor, un dolor que es necesario. Como decía Eckhart Tolle, que no me sale bien el nombre, este autor alemán, que también os tengo que recomendar el libro suyo, decía, si no hubiéramos pasado, él explica que si no pasamos por las experiencias que hemos pasado, no seríamos como somos en realidad. ¿Y cómo somos? Como tenemos que ser. El ser humano, o sea, dice el fin es la felicidad, ¿no? El fin es también la iluminación, la paz, sí, pero también ser nosotros mismos, convertirnos en quien tenemos que ser en realidad. Que muchas veces la sociedad, las creencias limitantes, nos impiden ser quienes somos en realidad. Y claro, esas experiencias forman parte de la vida. Aunque no la podamos entender al momento, es lo que explica este autor. Cada pérdida es un duelo, claro está, o lo requiere. Tal vez cada pérdida nos duela y requiera un duelo. Pero también es verdad que muchas veces sufrimos más por algo a lo que nos hemos aferrado más que por su pérdida. A lo mejor una cosa que ni siquiera necesitamos tanto, o bien nos conviene incluso dejarla, como puede ser a lo mejor el amor de pareja. A lo mejor una persona que ya en realidad no es buena para nosotros, pero nos aferramos. Claro, y nos duele más a lo mejor que en sí por el hecho de la pérdida. Y claro, él explica también
que un error muy grande es que olvidarse del apego, no apegarse a las cosas, ni a las circunstancias, ni a nadie, significa no comprometerse. No. El autor precisamente critica, él llama vínculo light, a no comprometerse con la vida. O sea, no arriesgarse a nada, pronosticar las acciones que tenemos que hacer para llegar a nuestros sueños, un vínculo light, claro. No conseguir, o sea, los resultados que conseguiremos son medios. Hay que comprometerse con la vida y hacer todo lo posible por conseguir lo que queremos y tal. Pero nunca aferrarse, porque entonces ahora hacemos sufrir. Y además no pegarse tampoco a los resultados. Sin hacer las cosas, dar el fruto de nuestro trabajo al universo, ya se verá lo que conseguiremos, lo que sea nuestro. Pero claro, no confundir el no aferrarse a la vida con no comprometerse. Muchas veces también nos aferramos a algo por costumbre, también explica este hombre, y soltar muchas veces es lo mejor que se puede hacer. Claro, a lo mejor nos aferramos a un trabajo, porque no, es un ejemplo, ¿no? Porque tengamos miedo de no encontrar otro, por ejemplo, y a lo mejor en ese trabajo no lo estamos pasando ni tan bien, ni estamos desarrollando nuestra creatividad. Podríamos encontrar otra cosa mejor, pero claro, por el miedo, las dudas, y muchas veces es mejor soltar. Porque no hay que apegarse ni depender de nada ni de nadie. Porque claro, de todas maneras te aferras a un trabajo porque tienes miedo de no encontrar otro, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor después te despiden, es un ejemplo. Que no se puede uno aferrar a nada ni contar con nada. Hay veces que hay que sufrir porque es necesario. Tanto dudas como problemas que nos surjan y hay que sufrir, no hay otra. Que querramos huir de dolor. Decía Buda, porque el sufrimiento, pese a todos los motivos, cada uno sufre por una razón, por ejemplo. Pero el motivo del sufrimiento es cada uno diferente, pero tiene una raíz común en todos los seres humanos, que es el deseo, como decía Buda. Claro, desear que las cosas vayan como nosotros queremos no es malo, es un derecho. Yo prefiero que esto me ocurra así, o esto me ocurra así. Pero claro, cuando nos resistimos, queremos anteponer nuestros deseos a las circunstancias, entonces sí que aparece el verdadero sufrimiento. Claro, porque el universo, o la vida, o la casualidad, o Dios, hay quien lo llama Dios, sabe más que nosotros. Claro, hay veces que me han salido las cosas diferentes a como yo quería, pero tiene que ser así, o bien es mejor para mí, o no es mejor, pero son así. Claro, si te intentas resistir, es cuando ya aparece el verdadero sufrimiento. Eso ya es común en todos los seres humanos, independientemente del problema o de la crisis que nos haga sufrir, ¿entiendes? Aceptar, soltar y cancelar la necesidad de que las cosas sean como son es dejar de desear. O sea, no que no te esfuerces para conseguir las cosas que tú quieres o que las cosas sean como tú quieres si consideras que es mejor así, pero nunca forzarlas. Tienes que soltar y cancelar esa necesidad de forzar nada si quieres evitar el sufrimiento. Desear no es malo, pero nunca quedarse atrapados en el deseo. Claro, es lo que él dice. Todos los autores que son sabios explican que el sufrimiento es inevitable. O sea, el sufrimiento es evitable, pero no el dolor. Y entonces, cuando no cronifiquemos el dolor, aceptemos que el dolor es algo natural, porque muchas veces queremos escapar del dolor de las mismas maneras posibles. Y de ahí vienen las adicciones. Claro, intentamos escapar del dolor. Dolor tiene que existir, porque si algo ocurre en tu vida que suponga una pérdida muy grande, por la razón que sea, te tiene que doler, no te vas a reír, obviamente. Pero el sufrimiento sí que se puede evitar. Y además es correcto evitarlo, porque el sufrimiento es dolor cronificado. Y el sufrimiento ya se convierte en enfermedad, como es la depresión. Claro, es que confundimos tristeza con la depresión y sufrimiento con el dolor. El sufrimiento es dolor cronificado. El dolor es simplemente conectar con la tristeza de vez en cuando. O sea, del mismo modo que alguna vez estamos alegres y bailamos. Yo, por ejemplo, hago zumba, que me encanta. En ese momento soy la persona más feliz del mundo, estoy relajada y tal. Pero claro, eso es alegría, pero también la tristeza es necesaria a veces. Y la denostamos. Yo misma creía que la tristeza era depresión y que estaba muy mal. E intentaba por fuerza en esos momentos estar alegre. Y a la larga lo que se consigue es peor. Hay que aceptar la tristeza como algo necesario. Pero no el sufrimiento. Con el dolor se puede ser feliz, se puede avanzar, se puede seguir con la vida perfectamente.
porque son por momentos, claro, que una vez estará más alegre, otra más triste, pero con el sufrimiento es que se impide la vida, ya es que la vida es imposible. Y autoprotegernos contra el dolor, intentamos autoprotegernos y entonces cuando el dolor se cronifica, hay que aceptar el dolor como algo necesario. Yo lo denostaba completamente, confundiéndolo con sufrimiento. El sufrimiento es una lección, pero el dolor no, el dolor tiene que existir y es algo normal. No vamos a reírnos ante las grandes catástrofes de la vida. Esas criaturas que ahora mismo en Marruecos han tenido un terremoto, se van a poner a reírse de eso, van a estar súper felices los pobres con lo que se les viene encima, obviamente. Pero el dolor también da cabida a la esperanza algunas veces, al ánimo para salir adelante, pero si empiezan a sufrir, no hacen nada. Necesitarán ayuda, pero pueden avanzar. Claro, y es que, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que el duelo ha acabado? Claro, desde luego no será porque el dolor nunca lo sintamos. Dolor siempre tenemos que sentir, por los problemas, por las cosas malas que hayan pasado. Pero hemos dejado de vivir en el pasado e invertiremos toda nuestra energía en el presente. Cuando seamos capaces de vivir en el presente, pues entonces sabremos que el duelo ya ha acabado. Recordaremos lo perdido, lo que pasó, pero con poco dolor. Y sabemos vivir perfectamente sin aquello que ya no está, con todo lo pasado. Pasé esto, perdí esto, pero sigo viviendo en el presente. Entonces sabremos que nos hemos curado. Y claro, el autor también entonces lo que hace es darnos unas pistas, él ya lo llama decálogo, de cuáles son los pasos para superar una crisis. Y a su vez, un anticatálogo de lo que no debemos hacer. Por ejemplo, él dice que nos demos permiso. Permiso para sentir dolor, claro. Es que creíamos, eso es lo que ya os he explicado, yo creía que el dolor era depresión, que el dolor estaba mal sentirlo, que no era fuerte si sentías dolor. Y dolor siempre tendrás que sentir por los problemas que sea o que haya. Que date permiso para sentir dolor y estar triste algunas veces, lo que tienes que mantener la compostura, pero date permiso. También dice que sientas confianza, confía en los recursos para salir adelante. ¿No has resuelto también otras situaciones difíciles? Ese también es mi lema, porque es lo que yo digo. Cada vez que tengo un problema, empiezo a preocuparme, digo, bueno, ¿cuántas situaciones ya he resuelto? Vamos, incluso tengo un cuaderno que digo, cuaderno de problemas. Y tengo apuntado todo lo que he superado, una lista que vamos, cada vez que veo eso digo, ¿por qué me voy a preocupar tampoco por otros problemas si los he superado más grandes o iguales? Que tengan nuevos ojos, nuevas puertas, quiere decir que si se cierra una puerta se abre otra. Vea la vida con nuevos ojos y busques nuevos sueños, nuevas experiencias, la aceptación, por supuesto. Él explica que el camino solo sigue hacia adelante. Estás en el camino de las lágrimas, bueno, como se llama este libro, ¿no? El camino de las lágrimas. Pero saldrás de él. Claro, el camino, tienes que ir hacia adelante, no ve caminando hacia atrás, eso va a pasar. Saldrás del camino de las lágrimas. Pero tienes que tener paciencia. También explica que te conectes a la vida. Claro, lo mismo que hemos dicho, ve a la vida con nuevos ojos, ¿no? Vemos la vida con nuevos ojos. Pues conéctate a la vida, piensa que te espera una vida llena de posibilidades, pese a lo perdido. Habrá muchas más cosas. Explica este hombre. Claro, todo lo perdido, todo lo que has sufrido, pero ¿cuántas posibilidades de ser feliz tendrás, de hacer cosas que te hagan feliz? De encontrar nuevas personas, si es una persona a la que te has fallado. Eso es lo que explica. La gratitud, porque es que encima muchas veces tenemos que ser agradecidos pese a nuestro dolor y nuestros problemas. Encima hay que ser agradecido teniendo en cuenta de la gente que lo está pasando aún peor que tú. Por lo tanto, agradece todo lo que tienes y todo lo que ya has superado. También él dice las 3D, que hay uno de los pasos para superar los duelos, las 3D, que es descanso, disfrute y diversión. Claro, descansa, los malos momentos vienen, eso no se puede evitar. Pero es voluntaria la construcción de buenos momentos. Claro, de hacer cosas que te guste hacer. Disfrutar de, yo qué sé, de un paseo por el campo, eso no te lo va a impedir escuchar música un rato, ver una buena película, eso lo construyes tú. Ahora ya las crisis vienen, eso ya no podemos hacer nada. Define tu posición, eso quiere decir que no importa lo que creamos de la vida, porque cada uno tiene una visión de la vida diferente, pero simplemente tienes que tener tu propia definición. Es importante que definición viene a ser lo mismo que tener tus propios valores, que definas lo que crees de la vida, lo que quieres en la vida, y te mantengas fiel a esa visión, a no ser que después la cambies por las razones que sean, pero siempre mantente fiel a una visión. Y ya, por supuesto, una vez que superes el duelo, comparte el aprendido. Eso también forma parte del decálogo para superar una crisis.
y superar un duelo, claro. Y sin embargo, sí que nos dice este hombre que tengamos mucho cuidado. Los 10 no, lo que nunca se debe hacer, esconderse del dolor. Ya os digo, de no estar el dolor, cuando el dolor es algo que es inevitable. Ahora el sufrimiento no, ya os he dicho, pero el dolor es inevitable. Esconderse del dolor es un camino hacia el no retorno, a las adicciones, a destruir la vida, vamos, al mal comportamiento, a no ser nada, a pronosticar, a vivir en el pasado, eso no se debe de hacer. Es al revés, yo creía que era mejor esconder el dolor, a la larga es peor. El dolor es inevitable. Pero, por ejemplo, descuidarse, no, sino tú haz tu vida normal, arréglate, sal a pasear, haz tu vida normal. Pese a que estés en crisis, vas a salir de la crisis. Nos descuidamos también, apurarse, porque todo requiere tiempo y a lo mejor estamos deseando salir de la crisis y lo hacemos de la vía más rápida. Estamos intentando forzar a apurar. Y eso es otro modo de cronificar el dolor. Olvidar la fe. Para nada tenemos que tener, y no me refiero a la fe religiosa, supongo que el autor no se referirá solo a la fe religiosa, sino a todos los tipos de fe, a lo que nosotros creamos de la vida y queramos conseguir. Tenemos que tener una fe en algo, tenemos que creer en algo, aunque sean nuestras propias posibilidades, en conseguir algo, en superarnos, pero hay que tener la fe. La autoexigencia, que viene a ser lo mismo que apurarse también, solo que no es cuestión de tiempo, sino de modo también. Te autoexiges, quieres salir de la tristeza por la fuerza y hay que darte tiempo y no exigirte más de lo que puedes. Eso no significa ser débil. Estar en triste por una crisis no significa ser débil, sino simplemente tienes esos sentimientos porque estás pasándolo mal, pero ya saldrás de todo eso. Miedo a volverte loco, normal. Si es un sufrimiento muy extremo, sí que puedes temer eso. Pero confía en tus posibilidades porque loco no te vas a volver. Lo único que va a pasar es que tienes que aceptar el duelo, sufrir durante una temporada, tener dolor. ¿Ves? Como confundimos dolor, sufrimiento, sufrir he dicho, no, sufrir no, dolor. Pero confía en que eso va a pasar. Y cuando ya se vaya aplacando el dolor, volverás a ser tú. Actúa con coherencia, claro. Perder la paciencia viene a ser lo mismo que apurarse también. Ten paciencia porque todo requiere su tiempo. Tardarás a lo mejor en superar un duelo 2 años, bueno, lo que tarde. Lo importante es que ya lo superes, que la herida cierre. Da igual el tiempo. La autosuficiencia, eso quiere decir no buscar ayuda. No, si tienes que buscar ayuda de profesionales. Relacionarte con otras personas que hayan sufrido lo que tú, sea cual sea tu crisis, tu problema. Busca ayuda, grita si hace falta, pero busca ayuda. Nunca te quedes solo si no puedes superarlo solo. No tomar decisiones importantes, no para nada. Tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida, tanto para superar la crisis como para una vez que la hayas superado. Porque eres un adulto, es tu derecho. Olvidar, no, los recuerdos que te queden, no tienes por qué olvidarlos, sino te tienen que servir para darle un sentido a la vida. Creemos que al intentar, a los recuerdos también intentar olvidarlo todo, lo cual es imposible, porque la mente no la vamos a poner en blanco, no vamos a borrar disco duro como si fuéramos un ordenador, sino simplemente lo que hay que darle sentido. Y nunca dejar que esos recuerdos te agobien, ni que vivas en el pasado, porque lo que hayas pasado, ya pasó. Y lo que no debe de gobernarte, pero no tienes que intentar borrar nada, porque no somos ordenadores, ya os digo. Sino simplemente aprender de las experiencias y ofrecerle a otros tu sabiduría, las experiencias. Y tener en cuenta que, aunque la herida no duela, esté cerrada, queda la marca del proceso vivido también, que es la cicatriz. Si no hay cicatriz, la herida no está cerrada. Él compara al autor las etapas del duelo con la etapa de cicatrización de una herida. La vasoconstrucción, que sería la incredulidad, dolor agudo, la regresión, el sangrado, la furia, el coágulo, la culpa, la retracción del coágulo, la desolación, la reconstrucción tisular sería como la identificación y la fecundidad. Y por último, la cicatriz sería la aceptación, que es resituarse en la vida que sigue. Está muy bien porque compara las etapas de una herida, claro, es que hasta que la herida no se cierre, no podremos volver a vivir. Claro, la cicatriz te va a quedar. Pero para que la herida no duela, aunque la herida ya no te duela, aquí tiene que quedar la marca del proceso vivido. Es otra cosa que creemos que una vez que se supere lo vamos a olvidar todo y eso será como si nunca hubiera pasado. No, una cicatriz va a quedar, sí, sobre todo si es una herida muy grande. Pero es que con la cicatriz se puede vivir, claro. Pero
Con la herida abierta va a ser muy difícil. Usted imaginarse una herida abierta permanentemente, tienes que ir a hacerte curas, te sangras, tienes riesgo de infección, pero una cicatriz ya no puede hacerte daño, es una cicatriz, es un recuerdo de lo que ha pasado. Y tienes que sacar de esa experiencia pues la sabiduría. Pero claro, tiene que cicatrizar. Tened en cuenta también que otra cosa es que se supera. Una vez que superemos una crisis, creemos que ya es lo mismo que olvidar. Se supera, pero no se olvida. Eso está ahí. Si has sufrido la muerte de un hijo o una enfermedad grave, pues te acordarás de los malos momentos también, eso nunca lo olvidarás. Pero sí tienes que aprender de ellos, nunca vivir en el pasado. Porque mucha gente está en las crisis permanentemente. A lo mejor hace 10 años de esa crisis que ya acabó y todavía seguimos hace 10 años en el pasado sufriendo por esa crisis. Eso es lo que el autor explica, que dolor te quede, que recuerde lo que pasó, no tienes por qué olvidarlo. La herida sigue ahí, pero si está cerrada, ya lo has aceptado, lo que pasó. Siempre quedará cicatriz, pero que la herida esté cerrada. El duelo requiere un tiempo diferente en cada persona, hay que tener en cuenta, no podemos forzarlo. Pero los objetivos son comunes, sea cual sea el tipo de herida, el tipo de crisis, o el problema que nos surja y el tipo de persona que cada uno sea, todos los objetivos del duelo son comunes. Elaborar el duelo, resituarse y reubicar. Una vez que nos resituemos en la vida, elaboramos el duelo, nos resituamos, según las nuevas circunstancias que tengamos en la vida. Y después ya reubicamos nuestra vida según las circunstancias como nos quede. Y empezamos de nuevo otra vez. Eso es común para todo el mundo. Hay que superarlo, cerrar la herida y seguir con la vida. Sea cual sea la crisis, el tipo de personas que seamos o nuestras creencias. Claro que cuando el duelo se cronifica, no cicatriza la herida. Y eso ya es cuando el sufrimiento está cronificado. Estamos viviendo en el pasado y eso es lo malo. Pero hay una cosa a lo que podemos aferrarnos, en todo caso. A la lucha, el deseo de seguir adelante y las ganas de vivir la vida. Incluso aunque no consiguiéramos haber cerrado la herida y estuviera cronificado, el dolor y ya se hubiera convertido en sufrimiento y depresión, todavía hay vuelta atrás. O sea, es esperanzador este libro, porque explica que solo hace falta las ganas de vivir a la fuerza y se puede conseguir todo. Claro, también hay que tener en cuenta lo que ya os he dicho antes, que un duelo no tiene que ser por la pérdida de una persona, puede ser por un cambio o por abandonar una realidad y entrar en otra, no tiene que ser la muerte, claro está. El duelo puede existir por cosas diferentes, incluso por la pérdida de juventud, muchas personas, la crisis de la madurez, la salud que tenga una amenaza o la cancelación de las perspectivas también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que teníamos unos sueños que aún no hemos visto cumplidos, cuando nunca es tarde. Además, los sueños también evolucionan, si no consiguen uno, consiguen los otros. Tú sueñas algo y a lo mejor después descubres que en realidad no era lo tuyo, que era otra cosa, puede ser también. Pero claro, eso también te puede dar una especie de duelo. Pero sea como fuere, cada vez que algo se va, deja espacio para uno nuevo. Para algo nuevo. Si algo se va es porque va a venir algo nuevo. No volverá a eso, pero vendrá algo nuevo. Y aferrarse al recuerdo evita la posibilidad de crecer y de aprender de la vida y de quiénes somos. No hay que aferrarse a nada, ni siquiera a los recuerdos. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que aceptarlas, cicatrizar las heridas y empezar de nuevo. Depende de muchos factores de cómo nos enfrentemos al dolor. Pero cuando algo nos sirve, pues mejor soltarlo, obviamente. Y por último, las palabras de Heráclito, que decía que era imposible bañarse 2 veces en el mismo río, porque el río no tiene ni la misma agua, ni yo soy el mismo. Claro, el río siempre no va a tener la misma agua estancada, entonces olería podrido. El agua se renueva en el río por las lluvias, porque se vuelva a vaciar, lo que sea. Se vacie, se llene. Y claro, yo tampoco soy el mismo. Cuando me bañe, explica él, ya seré otra persona que cuando me bañé por primera vez. Por lo tanto, muchas veces el duelo ocurre más por aferrarse a las cosas y por denostar el cambio que en realidad por lo que nos pase. Eso es lo que dice las palabras de Heráclito. Hay que escuchar la filosofía, como ya os dije en el otro libro, porque la filosofía nos enseña mucho más que la vida misma, vamos. Bueno, nos enseña como la vida misma, claro, la filosofía es la vida misma. Por lo tanto, pues os recomiendo este libro, aunque os voy a recomendar mucho más de Jorge Bucay, porque muchas veces no solo se trata de recomendar un libro, sino se trata de recomendar a un autor. Porque mira qué bueno este hombre. Bueno, hasta la próxima.